Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Mex Tennis Talks con mi partner Rebeca Landa. Un placer estar con ustedes ya cuando los jugadores están ensuciando las medias en la temporada de arcilla. Nosotros venimos a discutir y charlar un poco qué nos pareció el Sunshine Double, como lo llaman después del torneo de Acapulco, el doblete de Indian Wells y de Miami. Rebe, un gustazo saludarte nuevamente. ¿Cómo te va? Muy bien, Nico, también un gusto estar otra vez contigo en una edición más de Mextenis Talks y la verdad mucho de qué platicar de lo que pasó en ese doblete del sol, porque vimos nuevas estrellas salir a relucir, estrellas de antaño que encontraron forma y estrellas de las que quizá tenemos más expectativa y no están jugando al estándar de lo que todos y seguramente ellos también están esperando. Sí, sin lugar a dudas, mira, Andreeva ha sido una gran revelación de esta temporada, jugando de tú a tú con las mejores del mundo. Zabalenka mostró por qué es la número uno del mundo. Cuéntame, ¿qué te pareció a ti esta edición en cuanto a las que ganaron? Porque también hay otras historias súper interesantes en el medio. Sí, a ver, si quieres empezamos justo con Mirra Andreeva, la jovencita de 17 años, que quizá desde la temporada pasada ya venía construyendo y ganando partidos importantes, pero es cierto que nunca le había podido ganar a la número uno del mundo, Arina Sabalenka. Se la encontró al principio del año, fue un partido difícil para la rusa, pero hemos visto cómo se va desarrollando, ¿no? Parte de la linda historia para nosotros los latinoamericanos o los de habla hispana es también ver la conexión de Andreeva con Conchita Martínez. Y justamente como Mirra Andreeva venía de jugar Doha, ganar el título en Doha y lo difícil que es replicar, ganar un Masters 1000 una semana después, ¿no? Y además, de qué manera lo hizo y contra qué jugadoras la hizo, la más importante siendo obviamente Arina Sabalenka. Entonces, bueno, siento que acaba de llegar ahora sí formalmente esta estrella al circuito de la WTA que debe ser, no sé cómo lo veas tú, pero una jugadora de las que el resto deben de, entre comillas, temerle, tenerle cuidado. La van a ver en el draw, en el cuadro, y van a saber como que, uy, este sí va a ser un partido difícil, ¿no? Porque más allá de que tiene 17 años, no tiene esa personalidad de niña chiquita, sino que salió con todo a ganar esos partidos de máxima importancia para volver a ganar un Masters 1000 allí en Indian Wells. Y luego en Miami gana el dobles. Así que fueron 3 semanas consecutivas para Mirra Andreeva, que para mí ya llegó formalmente al circuito y todas deben de temer. Sí, estás en lo cierto. Me crucé con Conchita Martínez en Madrid del año pasado y le digo, Conchi, ¿qué haces aquí? Si se acaba de retirar Garbiñe, y me dice, no, estoy unas semanas de prueba con esta chiquita Andreeva. Bueno, creo que la prueba se ha convertido en realidad porque verdaderamente que es una estrella que llegó para quedarse y es candidata a los títulos más grandes, ¿no? Porque el secreto, me parece a mí, hoy en día es el tema de las fuerzas. Ves que entre las mejores están Swiatek y Zabalenka, la uno y la 2 o la 2 y la uno, y se han intercambiado ese rol y me parece que la fuerza es lo que las pone un poquito adelante de las otras, de Coco Gauff, de Jessie Pegula, de Rybakina, que son las que están por allí, y me parece que Andreeva tiene la fuerza para contrarrestar a Zabalenka y a Swiatek, pero vamos a ver qué pasa en la tierra, que es el dominio de ella, ¿no? Que es donde va a tener que probar Sabalenka si va a ser esa jugadora que va a dominar y que va a tener la oportunidad de ganarse los cuatro grandes el mismo año. Ya empezó con buen pie allá en Australia. Cuéntame qué te parece de las jugadoras nuevas, qué opinión tienes, qué viste. ¿De las jugadoras nuevas te refieres a Mirra Andreeva y Alexiala o a qué jugador? Y Ala me parece que es la principal, porque Sí, por escogió en Miami, supuesto. ¿no? Sí, a Sí. ver, por supuesto. Pues, ¿qué poder decir de la promesa filipina? Bueno, a ver, yo no la tenía tanto en el radar, pero no pensemos que esta es una jugadora que apareció de la noche a la mañana, es una jugadora que viene consiguiendo títulos importantes desde que estaba muy joven. El dobles lo ganó cuando tenía apenas 14 años en el Abierto de Australia, después ganó el Abierto de Estados Unidos también en el Juniors y ahora pues aparece, ¿no? En grande, en el escenario
pues tan llamativo como es el de Miami y además la forma en la que lo hizo Nico era yo creo que lo más impresionante, o sea, las jugadoras que fue eliminando en el camino porque venció a Ostapenko, que sabemos que es una jugadora que puede ser muy dominante, que también tiene mucho poder, lo hizo en 2 sets, después venció a Madison Keys, hablando de otras de las jugadoras que están ahí en el top 5, Madison Keys, una jugadora que tiene un golpe fuertísimo, quizá a la par de lo que tenía Serena Williams, y la ausencia posiblemente en la carrera de Madison Keys ha sido esa consistencia, pero es una jugadora que venía de ganar justamente el Abierto a Australia y ahora pues tratar de empezar a construir mucho más esta carrera, ya liberándose de esa presión de finalmente ganar su primer Grand Slam, ¿no? Entonces, una de las favoritas de esta temporada la acaba eliminando en tercera ronda y después accede a cuartos de final, juega, bueno, más bien no juega, pero avanza por el retiro de Badosa, otra vez con problemas de espalda, y luego en semifinales contra Swiatek, y ahí es donde dices, estás enfrentando a la número 2 del mundo. O sea, cada vez que ganaba era la victoria más importante de su carrera, y la victoria más importante de su carrera, hasta que llegó a vencer a Iga Swiatek. Con los problemas que Iga Swiatek está teniendo, porque hay que reconocerlo, pero lo que hizo Yala en las condiciones en las que lo hizo, realmente impresionante, y acaba perdiendo finalmente contra Jessica Pegula, pero pierde ese primer set Jessica Pegula. Y tiene que salir prácticamente a defender su permanencia en este torneo. Y bueno, ahí se acaba un poco la historia de Cenicienta para Alex y Ala, pero yo creo que vamos a seguir viéndola bastante. Algo que yo disfruté mucho de su juego es la frescura, obviamente mucha garra, pero lo bien que esconde los tiros. Difícil definir como hacia dónde va y de repente te tiraba una derecha paralela y claramente no parecía que iba a ser el caso. Entonces me parece una jugadora dinámica, muy diferente a lo que tenemos actualmente en el Tour. ¿A ti qué te pareció? Me pareció que fue muy bien acompañada con el tío Tony, ¿no? Creo Sí. que eso dice mucho. No es una persona que viajaría con cualquiera, pero sí, me gustó la fluidez con la que juega. Es muy buena atleta. No le molesta tanto la fuerza, y a la contraria, más bien la usa a su favor. Y yo creo que ese fue el gran punto y tal vez lo que no estaban esperando las contrarias. Así que concuerdo contigo y me cuentan que es un furor en las Filipinas el surgimiento de esta jugadora. Parece que ha sido una atención increíble la que le ha dado el público general, no solo el de tenis, sino el público del deporte y el resto del país. Así que es bueno para nuestro deporte. Y hablando de resurgimientos, me parece que hay dos nombres que hay que anotar: Anisimova y Kenin. Kenin se ha visto mucho más suelta últimamente, es una jugadora que ya ganó un torneo grande, está jugando con mayor libertad, sabemos el poderío de ataque que tiene, y no digo que esté para ganar un torneo grande, pero sí estará para darle un susto a más de uno. Y Anisimova, que ya ganó su torneo Master 1000, su primer torneo Master 1000 hace un par de semanas, me parece que sí, es una jugadora que va a poder competir por los grandes títulos. ¿Tú pudiste verlas, algunas de las dos? ¿Qué te han parecido? Mira, pude ver un poquito de Sofía Kenin, la verdad esperaba mucho más de ella en el enfrentamiento contra Coco Gauff. De hecho, cuando me puse a ver el cuadro justamente de Miami y vi que Coco Gauff se cruzaba con Sofía Kenin en la segunda ronda, dije, este partido puede ser una sorpresa, justo porque tengo esa referencia a lo peligrosa que puede ser Sofía Kenin. Pero fue un partido que acabó, si no me equivoco, 6-0, 6-0, o sea, muy poco lo que acabó consiguiendo Sofía Kenin. Y entonces, bueno, me quedo ahí con un poquito de la duda de qué tan peligrosa realmente puede ser, ¿no? Otra vez, quizás es de estas jugadoras que si despierta en un gran día, puede dar una sorpresa, pero esa consistencia es la que no hemos visto a ver de la ex ganadora de Grand Slam, a diferencia de la consistencia en general, para mí, Nico, que estamos viendo en el tour femenino, ¿no? O sea, creo que siempre en semifinales, en finales, podemos esperar ver a Sabalenka y Swiatek, ahí está Jessica Pegula constantemente, a principio de año igual Madison Keys estaba ahí. Entonces, como que yo estoy viendo esta parte Rybakina siempre en la conversación, Kim Wen-sen,
del tenis femenino que muchas veces quizá vimos en el circuito masculino, ¿no? Con el Big Three, como que los hombres eran los que siempre mantenían esa consistencia, siempre sabíamos que los íbamos a ver largo en los torneos, en las etapas profundas de los torneos, y ahora más bien eso es lo que está pasando con las mujeres a lo largo, desde la temporada pasada, más allá de que no han llegado los títulos para Iga Swiatek desde Francia del año pasado, siempre está ahí en esas instancias, en semifinales, en finales, en cuartos de final. Y entonces, bueno, me ha gustado mucho ver este otro lado de la moneda de lo que está presentando el circuito femenino y lo atractivo que eso se está volviendo también. Sí, me parece que está con una cantidad de estrellas que lo hacen brillar y semana tras semana está sumamente interesante. Ya veremos cómo transfieren las jugadoras que le fue bien en las canchas de cemento, esa forma a las canchas de arcillas, a ver si resurgen otras antes del comienzo del segundo torneo grande del año, pero ciertamente que este primer cuarto del año nos ha dejado con un grato sabor de una jugadora que ganó después de muchos años su primer título grande. Hay que ver, como dices tú, si se destapa. Hay que ver cómo vuelve o no vuelve Swiatek en su superficie favorita. Y hay que ver si Sabalenka se reafirma como la número uno del mundo. Quisiera yo preguntarte, como desde el lado y perspectiva de jugador, Nico, como que, ¿cómo podemos leer lo que le está sucediendo a Iga Swiatek? Que esta es una situación como de que está muy difícil mantenerte arriba todo el tiempo, ganar títulos todo el tiempo, o lo podemos considerar ya como una crisis, es simplemente presión, hay algo que está pasando dentro de su equipo. Parece, desde mi perspectiva, que Iga Swiatek no está del todo bien mentalmente, lo importante que es eso en este deporte. Y bueno, sabemos que su relación con su psicóloga es una no nada más profesional. Entonces, ¿qué tanto eso influye en la dificultad para que ella estudiante como que vuelva a encontrar el piso en su propio estándar de lo que quiere conseguir dentro del tour? Bueno, yo creo que tú tocaste todos los puntos, ¿no? Que me parece que estás en lo cierto. Es una jugadora que siempre tuvo problemas, tiene problemas en el vestuario, eh, no le gustaba que le dijeran que era muy robótica. Ahora, cuando hizo el gesto con el recogedor de pelota, también hubo reacciones en las redes y ella respondió. Se ve que es una persona que emocionalmente está complicada con el agravio de que la trata psicológicamente es su pareja y eso éticamente pues es algo cuestionable, ¿no? Entonces, eh, habría que ver qué sucede y qué decisiones toma ella, porque últimamente ella es la persona que tiene que tomar esas decisiones. Es un caso que hay que seguirlo de cerca porque es fascinante. Una jugadora que dominó el circuito por un buen año y medio, 2 años, que ha sido una estrella y que está perdiendo partidos constantemente que no debería estar perdiendo. Entonces hay que ver si esos agentes externos, por así llamarlos, son los que ella piensa que le están causando esos problemas y hay que ver qué medidas va a tomar. Claro, pero está en una posición como me imagino, súper complicada, porque quizá el punto donde estás debilitado en este momento es el tema mental, ¿no? Y esa declaración de la que tú hablas, que ella publicó, creo que daba mucho a entender como el lugar tan complicado en el que ella se encuentra ahorita mentalmente, ¿no? O sea, podías leer eso y decir como no la está pasando bien, no era nada más una aclaración y como que algo que ya se sacudía, sino que viene siendo algo de tiempo prolongado. Y lo que me refiero que está en una posición difícil es, a ver, las relaciones de pareja suceden alrededor del circuito todo el tiempo, ¿no? O sea, entre tenistas, entre entrenador y jugadora, jugadora, entrenadora y jugadora, o sea, se da, ¿no? Este, lo complicado aquí es cuando son parte de tu equipo, cómo tomas ciertas decisiones para alejarte de esos puntos que se tienen que trabajar. Y si el punto débil ahorita de Iga Swiatek, que es justamente el tema mental, cosa que trabaja con su pareja, no me puedo imaginar lo complicado que es para ella pues manejar todo eso. Sí, esperamos ver lo mejor de Iga, ¿no, Nico? A la mera hora, porque es mejor para el tour tener a una Iga, o sea, contenta dentro de la cancha, rindiendo, pero además
mucho más que la deportista, nos interesa también la jugadora como humano. Así que esperamos que todo salga bien con Iga Swiatek, que todo mejore en esa dinámica que se está viendo como la merma también dentro de la cancha y que pueda romper con esa racha ahora en polvo de ladrillo de no haber ganado prácticamente en un año. Es una locura pensar eso cuando hablamos de Iga Swiatek. O sea, 37 partidos consecutivos ganó hace un par de años y ahora le está costando trabajo, como bien dices tú, ser consistente. Bueno, pasamos de una jugadora que tiene dificultades a un jugador que relativamente tiene dificultades. Vamos a aprovechar este puente para pasar a hablar un poco de los hombres antes que se nos acabe el tiempo. Y es Carlos Alcaraz. Mucha gente me pregunta qué le pasa a Carlito. Bueno, está jugando eh, a su buen nivel en la gran mayoría de los partidos, pero esa derrota con Jack Draper, que ya vamos a hablar de Jack Draper en un rato, no tuvo buen sabor y también su participación en Miami dejó a mucha gente preocupada bueno, es raro que pregunten tanto de un mismo caso, pero ciertamente es alguien que mucha gente está pendiente de él, causó furor, causa furor, es el jugador que más público atrae o que más, que la gente está más pendiente de él. Y me parece que también está teniendo problemas psicológicos porque no está teniendo la consistencia. Hablaron de traer a otro entrenador, lo hicieron finalmente. Vi que cambió un poco el revés, vi que cambió un poco el servicio. Preocupante la situación de Carlos Alcaraz. Esperemos que el polvo de ladrillo le traiga respuestas. ¿Cómo has visto tú a Carlitos? Sí, un poco lo mismo. Me pareció muy interesante las declaraciones que hizo Mats Wilander, no sé si las pudiste ver, que decía que le recordaba mucho Carlos Alcaraz a André Agassi, donde era un talento excepcional, pero que él creía, era su teoría, y no me la adjudico para nada, ni la creo, que íbamos a ver un poco de lo mismo en la carrera de Carlos Alcaraz, como este talento increíble, pero que se le complica consistentemente hacerlo. Ahora, también no sé qué tanto tipo el Big Three nos puso el estándar demasiado alto porque por 20 años vimos a las mismas personas ganar prácticamente todos los torneos. ¿Qué tan realista es eso y qué tan justo quizá es pedirle lo mismo a las nuevas generaciones? Bueno, no me parece el caso, ¿no? No creo que debamos de hacer la comparación. Pero bueno, yo sí veo a un Carlos Alcaraz eh, inconsistente en Indian Wells. Quizá lo que más me sorprendió es verlo tan tenso en ese partido ante Jack Draper. Él mismo dijo que estaba muy nervioso y los nervios son normales, son parte del deporte, hay que saber manejarlos, ¿no? Pero Carlos como que nunca entró en esta vibra, buena onda, gozando, involucrando al público y luego pierde en su primer partido en Miami, entonces sí, sí creo que deben de sonar las alertas, ¿no? Más ahora que tenían oportunidad él y Zverev de alcanzar a Yannick Sinner de alguna manera, mientras que el italiano sigue suspendido. Entonces creo que incluso hay más urgencia porque tenga estos buenos No resultados. solo Alcaraz, sino tocaste en Zverev y Zverev es un jugador que venía muy bien. Se le abrió la pista, por así decirlo, sí, la diferencia era grande, pero se le abrió la pista para acortar un poco la distancia, sabiendo que Sinner tiene puntos que defender apenas regrese y que tal vez no esté en su mejor forma por la pérdida de ritmo, pero preocupante lo de Zverev. Yo creo que hay problemas allí en ese equipo. Acuérdate que él tiene el equipo en familia, su padre es su entrenador, su hermano es su agente, su mamá es la que le organiza todo. Así que hay preocupación, lo veo en la cara, lo veo en el semblante de él cuando está en la cancha y esto es preocupante para alguien que todavía no ha ganado uno grande, que ya se esperaba que para ahora ya lo hubiera ganado y teniendo la oportunidad de por lo menos tener esa consolación, por así decirlo, de llegar al número uno del mundo, la está dejando pasar, porque creo que cuando vuelvas Sinner, no va a haber más nada para nadie. Y además la forma, ¿no? Porque ese partido contra Arthur Fields tuve oportunidad de verlo y las derechas se le iban 1,5 metros. O sea, estamos hablando del número 2 del mundo. Ni siquiera estás pudiendo acercar la pelota a la línea. Si se acerca a la línea y se sale por poquito porque te estás arriesgando, pero ni siquiera.
y sí creo que voltea a ver a su box como sin encontrar respuestas. Pensábamos que su salida temprana de Indian Wells le iba a dar tiempo. Sabemos que igual que Novak Djokovic se dio el tiempo de ir a entrenar, a aislarse, resolver algunas cosas para tratar de encontrar mejores resultados en Miami, pero la realidad es que no las está encontrando, no las está encontrando y el nivel de confianza también me está sorprendiendo mucho de Alexander Zverev. No sé si no le dimos la importancia suficiente a esa derrota del Abierto de Australia en la final contra Yannick Sinner y le haya afectado mucho más en la confianza de lo que pensamos que realmente le había afectado. Pero sí vimos a un Alexander Zverev que para nada parecía el número 2 del mundo, Nico. Y él dice que le afectó tal vez ir a jugar a América Latina y no haber jugado para nada bien. Yo creo que le costó caro eso. Y bueno, ya veremos, porque en el polvo de ladrillo no le fue bien en esa gira. Hay que ver si le va bien en la gira europea. Y no estamos hablando suficiente de Djokovic, me parece a mí. Preocupante lo de Indian Wells, pero después en Miami tuve la oportunidad de verlo en la cancha y jugó a un nivel impresionante. Y quitando eso, llega a la final y la cara, el semblante, el físico no le lució muy bien en ese partido contra Messi, que no hay que quitarle mérito porque la verdad es que el jovencito de 19 años no se habla suficiente de él tampoco, pero vaya partido que jugó en la final. Entonces, Djokovic impresionó hasta ese momento y Mesic llegó a la final y le ganó al más grande de todos los tiempos. Sí, y eso me gustaría preguntarte eso, como que a ti te pareció que esta fue una buena semana para Djokovic entendiendo su estándar, porque Djokovic ya no está aquí para llegar a finales, o sea, Djokovic está aquí para ganar títulos y ese título número 100 era lo que resonaba, ¿no? Ganarlo en Miami, yo estoy segura que había una playera en su mochila que ya decía tipo número 100, que había obligado a Andy Murray a ponérsela si es que hubiera sido necesario. Pero bueno, para ti fue una buena semana para Djokovic desde el punto de vista, pues sí, ya del resultado. No, el resultado no. Él va a ganar esos torneos. Sí, es una buena señal porque en realidad lo único que le interesa ahora no son los 109 torneos de Jimmy Connor, sino que le interesa seguir sumando torneos de Grand Slam o torneos de los grandes. Yo sí creo que le va a sacar lo positivo, como todos los buenos campeones lo hacen. Creo que Andy Murray lo va a ayudar a poner en perspectiva lo que vivieron esa semana, pero definitivamente que sin saber exactamente lo que le pasó en esa final físicamente, porque se lo han mantenido callados, yo creo que fue una semana positiva para Novak Djokovic. Sí, y porque creo que va construyendo hacia eso que está buscando, ¿no? O sea, si lo que necesitaba era confianza, si lo que necesitaba era tener tiempo en cancha, eh, etcétera, creo que va construyendo hacia allá, ¿no? Pero sí es definitivo que ya no estamos viendo al mismo Novak Djokovic y no sé, para mí fue muy real esa verdad cuando lo vi tantas veces en el piso, cuando se veía fatigado, cuando le costaba trabajo respirar. Y si dices, está en una posición muy diferente a la que hemos visto a Novak Djokovic hace 2 años, hace un año, incluso en Juegos Olímpicos, ¿no? Si se cansa, si te puedes dar cuenta que ya pues tiene esos 37 años que para nosotros es como nada, ¿no? Pero en edad tenista sí representa bastante. También hay que reconocer que el campeón Jakub Mensik y hay que mencionar al campeón de Indian Wells, Jack Draper, han, marcaron marcaron su presencia, ¿no? Ambos. Me parece que Draper venía ahí hace tiempo ya anunciando, había tenido problemas de lesiones y por el lado de Mensik es muy joven, se habla más de Fonseca que de él y fíjate lo que ha pasado. Y lo de Fonseca fue muy bonito en Miami, pero hay que reconocer a los campeones, ¿no? Que son Draper y Mensik, y son dos nombres que yo creo que están aquí para quedarse por su condición como tenistas, por su condición como atletas y por haber ganado el torneo, dos torneos Master 1000, ganándole a grandes campeones y a una cantidad de buenísimos jugadores en el camino. Sí. Y a ver, si quieres empezamos con Jack Draper, ¿no? O sea, concuerdo contigo, es un jugador que creo que está para quedarse.
Creo que la razón por la que no había llegado antes era por tantas lesiones, ¿no? Que ha pasado en su carrera y está claro que ahora el cuerpo lo está acompañando también. No sé si ajustó algo de su entrenamiento físico, de su preparación física, de sus descansos, de su alimentación. Todo eso puede tener influencia en los resultados que está teniendo ahora en la cancha. Pero sin duda alguna, Jack Draper es un jugador que desde antes veíamos como que este jugador tiene mucho potencial. Simplemente tantos retiros, pues te ponen en una posición muy complicada, ¿no? Y fue muy lindo ver a Jack Draper decir, la verdad, sí siento que me merezco esto porque lo he trabajado, o sea, no hay nadie más que yo que sepa por todo lo que he pasado para estar hasta aquí. Entonces me dio muchísimo gusto ver eso de Jack Draper, lo sólido que fue, lo contundente a lo largo de toda la semana. Y luego llega a Miami como uno de los favoritos y en primera ronda se encuentra a Jacob Mensik. Y ahí quizá también debió de haber sido una alerta para todos de cómo venía Mensik, ¿no? Tengo otras preguntas para ti en cuestión de eso, pero algo que me sorprendió realmente de Mensik fue un poco las declaraciones que dio ya que había ganado el título, de cómo estuvo a pocas horas de retirarse del torneo porque tenía mucho dolor en la rodilla y él no se me dio mucha ternura que hiciera esto, agradeció personalmente al fisio Alejandro, que lo ayudó a estar listo para ese partido contra Jack Draper. Entonces, desde ahí ves como que, bueno, y si estaba toda la semana mermado de la rodilla y pudo jugar como jugó, entonces, ¿qué nos espera de este jugador en un futuro? Ese es Alejandro Resnikov, un trainer argentino que lleva, un fisioterapeuta argentino que lleva muchos años en el circuito, una gran persona y la verdad es que muy lindo gesto por parte de Mensik haberle haberle dado el mérito y Alejandro verdaderamente hizo su magia. Yo creo que le dijo, mira, no te retires, juega tu primer partido, vamos a ir haciendo el tratamiento, yo creo que esto es curable y, y verdaderamente que no solo le debería dar las gracias, sino que le debería dar un chequendongo, ¿no? Me parece a mí. Una comisión. Bueno, Totalmente. vamos a aprovechar esta nota simpática para invitarlos a todos a los próximos dos torneos que vienen de Mex Tennis, uno que viene ya en una semana, que es el torneo de San Luis Potosí, al cual le tengo muchísimo cariño, lo jugué hace, no les voy a contar cuánto, así que por allá esperamos verlos, las entradas ya están a la venta y por supuesto, ya les adelantamos y han visto algunos de los jugadores que vienen para el Abierto de los Cabos Oppo, que también que promete mucho este ATP 250 en México. Y Rebe, ¿cómo te estás preparando para San Luis y para los Cabos? Pues mira, San Luis lo tendré que ver a distancia. Será del 13 al 20 de abril. Yo voy a estar en Argentina y Brasil en esas fechas, así que voy a estar con el ojo desde la punta de nuestro continente, siguiendo muy de cerca porque tenemos a varios deportistas muy interesantes. Rodrigo Pacheco, por supuesto, el mexicano, estará disputando el abierto de San Luis, que por cierto es un Challenger 100. También viene Nicolás Mejía, el colombiano, Bernard Tomic, el australiano. Así que obviamente ese es uno que no nos podemos perder, pero yo estoy preparándome para ese haciendo maletas, Nico, si soy súper franca contigo. Y en el Michel Tennis Open, Vaitel ya nos estamos acercando a la edición número 10. Wow. Eh, si no estoy equivocada, sí, por ahí andamos cerca de la edición número 10, es del 19 al 24 de julio. Así que apártenlo muy bien en su agenda y nos vemos por allá también en Los Y Cabos. esa es la semana después de Wimbledon, así que ya saben, vayan preparando las maletas para vernos por allá en Baja California. Entonces lo que sigue es la temporada de arcilla. Están jugando el primer torneo en Estados Unidos, las damas en Charleston, los caballeros en Houston. Después sigue Monte Carlo y nosotros reapareceremos después de Roma para ver con qué nos llega Yannick Sinner, que reaparece allá en su patria. Eso va a estar sumamente interesante. Las damas también van a estar jugando por Roma, van a jugar en Madrid, así que en un par de semanas les volvemos a tocar la puerta aquí nosotros en Mystery Stocks. Entonces te mando un abrazo enorme, mi Rebe, que te vaya bien por allá
por el sur del continente. Vamos a estar de ojo en lo que estés haciendo tú también, pero te vamos a estar mandando señales desde San Luis. Entonces te mando un abrazo grande y les agradezco a todos por la atención. Que estén muy bien.